recuerdo que murió mi abuelo y no lo querían enterrar en Valdepeñas porque era protestante, era un hereje y no había libertad para las personas que no tenían la misma fe católica que los demás. Entonces lo tuvieron 3 días sin enterrar, y a mi tío, que también era cristiano evangélico, lo tuvieron esos 3 días en un calabozo. A los 3 días lo sacaron y ya enterraron a mi abuelo, y recuerdo que yo era una niña, pero aún recuerdo lo triste que fue para mi familia. En aquellos años yo sabía que mis amigos bajáis, que eran poquitos, en alguna ocasión que ya se habían juntado unos 60 en Barcelona para hacer un encuentro con amigos portugueses, pues había sido infiltrado un joven dentro de la comunidad y denunció a la policía, estaba precisamente para eso, y a medianoche pues cogieron a bastantes. Bueno, de hecho 5 hombres y 5 mujeres que estuvieron en el calabozo una noche y un día entero. Al principio la gente no sabía dónde está Siria. Le decía, ¿de dónde es usted? Digo, de Siria. Dice, de Soria. Entonces él corregía, pero en vano. Importante que no había un sitio para rezar en España entera. No había ni 4 metros cuadrados para rezar. Con el régimen de 1939, el Estado español es un Estado católico. En un momento en que el peso de la administración pública, el peso del Estado sobre la economía era infinitamente mayor que el que tiene hoy en día. Esto tiene muchas consecuencias para los judíos en concreto y para los no católicos. ¿Cómo es que el acceso a la función pública pues queda absolutamente limitado? Y mucha gente no nos admitió, no quería que estuviéramos protestantes en Villanueva. Entonces nos hicieron la vida un poco imposible. Y una de las veces que fui a comprar al mercado, pues algunas de esas personas que no querían que estuviéramos allí, unos protestantes, pues me hicieron un corro a salir de la compra y empezaron a tirarme algunos tomates y a insultarme, diciéndome que era hereje, que nos fuéramos de Villanueva, que la gente no nos quería. Fue muy duro. Más tarde, algo muy importante en la facultad, por ejemplo, con los compañeros, especialmente en el mes de Ramadán, no se concebía un mes de ayuno, especialmente de jóvenes, etc. Cuando estamos juntos, ni siquiera puedo tomar un café. Entonces hace falta explicar qué quiere decir Ramadán, qué son los pilares del Islam, etc. La mayor dificultad que tuvimos fue por el matrimonio, que no podíamos tener matrimonio, no existía el matrimonio civil. Entonces algunos tuvieron que ir a hacerlo en Gibraltar, en Marruecos, o marcharse a Sudamérica a vivir. Y también luego, cuando ya permitieron que hubiera matrimonio civil, pues nos pusieron dificultades. Esto ya lo viví yo en primera persona, porque no hacían más que pedirnos papeles y papeles durante meses. En el año 75, justo cuando murió Franco, yo estaba preparando el piso alquilado para poder casarme, y cuando me quise casar, el notario dijo que él no quería hacer nuestra boda, así que tuvimos que buscar otro. Una sociedad moderna solo puede ser el factor religioso elemento de concordia bajo el principio de libertad religiosa y de un Estado que asume su neutralidad confesional, lo que llamamos la laicidad del Estado, con el planteamiento de que el factor religioso es digno de protección y por lo tanto que el Estado debe de abrirse a unas relaciones de cooperación. Eso es lo que se refleja en el artículo 16 de la Constitución, clarísimamente, y ese es el modelo, digamos, religioso que adopta la España constitucional. Uno de los propósitos fundamentales del gobierno de Suárez era el desarrollo de las leyes de los derechos fundamentales establecidos en el título primero de la Constitución. Las directrices fundamentales para el proceso de elaboración era que tenía que ser una ley muy pegada a la Constitución, una ley de regulación con intervención mínima del Estado,
porque las libertades tienen que desplegarse a través del fin de los cambios sociales, que fuera por lo tanto una ley flexible, que estableciera como sujetos del derecho de libertad religiosa a los individuos por una parte y los sujetos comunitarios, es decir, las iglesias, confesiones y comunidades religiosas. Después de pasar por el Congreso y el Senado, tiene un éxito que yo creo que hay que poner de relieve, es que se aprobó sin ningún voto en contra. Hoy en día, pues dependemos del Ministerio de Justicia, que es el organismo que tutela la diversidad religiosa en España y que la regula, y por tanto, en ese sentido, es una cuestión normal, similar a cualquier constitución avanzada europea o norteamericana. El contacto que hemos tenido con la generación nuestra, es decir, de los años 70, 80, esta gente amiga nuestra ocuparon sus puestos también en la vida social, en la vida profesional, y esto nos ayudó muchísimo a la hora de entablar relaciones con la administración española. Y condujo eso inmediatamente a firmar el acuerdo de cooperación con el Estado español en 1992, perdona. Los acuerdos con las confesiones minoritarias, protestantes, judíos y musulmanes, cobran eficacia jurídica como consecuencia de una ley que se aprueba por el Parlamento en 1992. Una fecha especialmente simbólica porque 500 años antes los reyes católicos habían decretado la expulsión de los judíos de España, expulsión que luego sería poco menos de un siglo más tarde, seguida de la expulsión de los moriscos, ¿no? En el preámbulo de los acuerdos se insiste mucho en que uno de los objetivos fundamentales de los tales acuerdos es el de detectar o conocer de primera mano la voluntad real de las confesiones religiosas minoritarias. De tal manera que yo entiendo que los acuerdos, su aportación fundamental es justamente la de que abren vía a un nuevo modelo de relación del Estado con las confesiones religiosas que está más de acuerdo con la concepción de la libertad religiosa como derecho civil. El acuerdo de cooperación, su valoración era muy positiva por los musulmanes, porque era un hecho singular en Europa, y sigue siéndolo también, de tener una ley con todo el articulado suyo en las cosas inherentes a la religión musulmana, aprobado por las Cortes españolas. Al mismo tiempo, era una cobertura jurídico-legal que protege los derechos religiosos de todos los ciudadanos españoles, incluidos los musulmanes. Yo entré en esta dirección general en el año 2004 y, claro, estaba muy asentada la libertad religiosa, los principios básicos, pero estábamos entrando en una fase distinta y nueva. Es decir, la libertad es una cosa, pero para llegar a algo que se parezca a la igualdad entre las confesiones, hay que hacer unas aportaciones diferentes. Entonces se nos ocurrió que se podía crear un instrumento para dar financiación a las actividades, sobre todo sociales y culturales y de integración
de las confesiones minoritarias con acuerdo con el Estado y dar una visibilidad y unas posibilidades de aparecer en la sociedad española, de integrarse cada vez más. Y bueno, a eso se dedicó la Fundación, con la idea, yo creo que muy positiva, de que la Fundación fuera gestionada en parte, como era una fundación del Estado, tenía que haber algunos representantes del Estado, pero también con la presencia de las 3 confesiones minoritarias importantísimas. Entonces, eso dio, por fortuna, cayó bien, las 3 confesiones lo aceptaron con un entusiasmo increíble. El papel de la Fundación es muy importante porque ha permitido explicar a las distintas administraciones territoriales la importancia de los valores constitucionales a la hora de regular y a la hora de explicar la diversidad religiosa en España. Y en eso ha realizado una labor importante, para mí fundamental. Tiene, en fin, siempre hay limitaciones, imperfecciones, pero la sociedad española ha gozado de libertad religiosa en un marco jurídico muy aceptable, muy democrático, muy europeo, que muchos otros estados europeos han adoptado incluso después de España, y que yo creo que es un legado que tiene en estos momentos de la sociedad española enormemente precioso, que tenemos que cuidar, que no hay que deteriorar en fin, el ejercicio individual y colectivo de la libertad religiosa. Pero doy gracias a Dios porque me permite ver la libertad que tenemos ahora después de la Constitución. Es algo maravilloso poder decir lo que tú eres sin que nadie se te ofenda, ni que nadie te critique, ni nadie te mire mal. Tener libertad, poder hablar de lo que tú quieras, como quieras, y que todo el mundo te respete. Así que doy muchas gracias a Dios por la Constitución, por la libertad, por los españoles y por todo lo que ahora podemos vivir. Que Dios os bendiga.